motivo de querer aumentar algunos impuestos, no fue bien recibido por la gente en las calles. Muy malo, porque afecta a la gente humilde, a la gente pobre, pues. La gente, la mayoría está sin trabajo a raíz de la pandemia. Nosotros queremos trabajo. ¿Y sobre los impuestos que quieren aplicar? Definitivamente no, pues. Primero que haya trabajo y ella se verá eso. Especialistas en economía y finanzas tampoco consideran que sea una propuesta positiva. El ex vicepresidente del Banco Central de Reserva, Luis Arias Minaya, aseguró que el gobierno debería enfocarse en ampliar la base tributaria antes que castigar a los que sí pagan impuestos. Yo me pregunto si lo más importante es en este momento subir un poquito la tasa a personas que ganan más de 300.000 soles, que va a generar demasiado ruido, no se va a recaudar un monto importante. La reforma debería poner énfasis en ampliar la base tributaria, racionalizar exoneraciones caso por caso, una política nacional de lucha contra la evasión y contra la elusión tributaria. Por su parte, el economista Jorge González Izquierdo explicó que la recaudación de impuestos no se ve traducida en obras o proyectos que beneficien a la población. Por ello, es necesario revisar este punto antes que incrementar la tasa de impuestos. Pero este gobierno ha despertado algo que los otros gobiernos no habían despertado, que es una tremenda desconfianza. Aparte de que no gastan lo asignado, sobre todo en inversión, no tenemos claro estos mayores ingresos que piensa recaudar el gobierno, en qué lo va a gastar. No se traduce finalmente en la población, ¿no? En beneficio de la población. Así es. Hoy día la clase media tiene que pagar en forma privada una serie de servicios que ya tributando, que ya pagando impuestos, el Estado le debe proveer. Las personas, evidentemente, sienten que su economía se verá afectada. Por ejemplo, con el incremento de la renta de primera y segunda categoría, que incluye la venta y alquiler de inmuebles. ¿Vive en casa alquilada, en casa propia? Alquilada. ¿Cuánto paga de alquiler? Ahorita estamos pagando casi 900 porque está caro el alquiler. Correcto. Ahora, el gobierno lo que va a hacer es aumentar para que el arrendatario, o sea, el que le alquila a usted, pague él más impuestos. ¿Usted cree que él lo va a pagar de su bolsillo o se lo va a aplicar a usted? Por supuesto que aquí le va a aplicar, todo le aplican al inquilino. ¿Usted está en capacidad de pagar siquiera un sol más de impuestos? No, yo creo que nadie en estos momentos, ¿no? O con el IGB, que comenzarían a pagar las plataformas streaming. Netflix, ¿Cuánto paga al mes? 44 mensuales. 44. ¿Usted cree que al subir impuestos, la empresa lo va a pagar de su ganancia o se lo va a aplicar a usted? ¿Me lo van a aplicar a mí? ¿Y usted tiene la capacidad de pagar siquiera un sol más? No estoy de acuerdo que suban los impuestos. Hay que señalar que 3 de cada 4 trabajadores en el país son informales, quienes reciben ingresos y no contribuyen al Estado. Bien, precisamente como lo había anunciado, estamos con el economista Jorge González Izquierdo. Gracias por atendernos esta noche, profesor. Quería preguntarle, lo vemos en las encuestas y lo acabamos de escuchar en la nota previa a esta entrevista. La gente lo que pide es trabajo. En una economía retraída como la nuestra, con quiebre de empresas, con emprendimientos que están sufriendo por subsistir, con desempleo, ¿es momento para subir impuestos? Mira, Marisol, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Mira, las personas las estoy escuchando, sin saber mucho de economía, tienen esa sapiencia de la calle, del día a día, del vivir, ¿no? Lo que debe entender el gobierno del señor Castillo y especialmente su ministro de Economía es que la economía peruana está teniendo un proceso de recuperación muy débil, muy débil. Y va a seguir teniéndolo todo el año 2022. Y en ese contexto, la ciencia económica te dice que no puedes en ese contexto estar queriendo subir impuestos, crear impuestos, porque lo que vas a provocar es que esa débil recuperación la empeores. Y más aún ahora que el Banco Central, como está asustado con la inflación y que las expectativas hayan desenganchado, está comenzando a hacer una política monetaria menos expansiva.
Y en ese contexto, el señor ministro de Economía quiere hacer una política fiscal contractiva. Lo que está proponiendo es una barbaridad desde el punto de vista macroeconómico este señor. Ahora, y además, lo que tiene que entender es que acá lo que se necesita es ampliar la base tributaria sustancialmente, porque lo único que están haciendo es exprimir a los que siempre pagan impuestos. A ellos les está cayendo y les siguen cayendo y le van a seguir cayendo. Entonces, lo que yo estoy planteando, Marisol, es que le den el Congreso analice bien, si darle, digamos, para que las facultades en cosas que van a conllevar a ampliar la base tributaria, como por ejemplo para que dicte medidas para controlar la evasión tributaria, la elusión tributaria, revisar las exoneraciones y otros tratamientos preferenciales y cortar una parte importante de eso, mejorar la institucionalidad, por ejemplo, el funcionamiento de la SUNAT. Lo que ha propuesto la Superintendencia de Banca y Seguros, esos 5 proyectos también están adecuados. Ahí que le den las facultades. Claro, porque esto, el titular es, ¿no es cierto?, que vamos a gravar con más impuesto a la renta para las personas que ganan más de 300.000 soles al año. ¿A quiénes más va a afectar este paquetazo tributario? Mira, en ese sentido creo yo que no deben darle las facultades en todo aquello que implique la posibilidad de que el gobierno cree un nuevo impuesto, suba tasas de impuestos existentes, reajuste base, en fin, ahí no. Pero eso no quiere decir que no se puede hacer eso, sino que simplemente al no darle las facultades, eso se tenga que discutir entre el Ejecutivo y el Congreso de una forma mucho más amplia, para recoger el sentir de muchos otros sectores y que no lo hagan unos 4 o 5 técnicos encerrados en una oficina. Así no se hacen o no se deben de hacer las cosas. Entonces, en todo aquello que que tenga que ver con subir tasas, crear impuestos, subir tasas, ahí no deben darle la facultad para obligarlo a que converse con el Congreso y se vea de una manera mucho más amplia y se recoge el sentir de muchísimos sectores que pueden opinar. ¿Cuánto se va a recaudar si le suben el impuesto a la renta a estas personas por el exceso de los 300.000 soles? Es mínimo, pero el mismo ministro ha dicho que eso creo que involucra 0.5% de los contribuyentes, es mínimo lo que se va a recaudar. Sin embargo, el ruido, el riesgo que implica, la gente se asusta. Y ahora una cosa también, mira, hoy día 300.000 soles, ¿no?, para abajo significa más o menos $6.000 al mes. Para abajo, 5.000, 4.000, etc. Y a partir de eso le quieren subir, y no han dicho la tasa, porque ya están pagando 30%, que es una tasa bastante alta a nivel internacional. Quieren aumentarle la tasa y no se ha dicho cuál es, pero lo que están haciendo esta gente es castigar al exitoso. ¿Por qué le tienen cólera a la persona que tiene éxito? Esa persona que gana 6.000, 7.000... Precisamente el ministro Franque ha tenido una frase que ha dado mucho que hablar. Parece que hay ciertas cosas que le pican el ojo y le hinchan el hígado al ministro de Economía. Vamos a escucharlo. Es justamente su declaración. Puede haber tasas progresivas. El que tiene un carro que vale, no sé, $200.000 o $150.000, yo veo unos carros en la calle que la verdad me pican el ojo y me hincan el hígado, digamos, ¿no? Bueno, podrían pagar un poquito más, ¿no? Precisamente de lo que hablábamos, ¿no? Esa es la típica reacción, Marisol, de la persona envidiosa. Porque esa gente, siempre y cuando, si se ha comprado ese carro... ¿Ha pagado impuestos? No, te digo, siempre y cuando no sea con corrupción, sino bien comprado, bien... Esa gente se ha matado trabajando, de repente ha tenido que irse al extranjero a sacar un posgrado, se ha capacitado, se ha entrenado, ha sufrido, y producto de su trabajo es lícito, legítimo que compre sus cosas. Bien por ello. ¿Por qué le voy a tener cólera? ¿Por qué me va a despertar envidia?
Al contrario, yo quisiera que los 33 millones de peruanos podamos ser así. A eso debemos apuntar, a subir a los peruanos de bienestar, no a bajar a los peruanos de bienestar. Eso es lo que debe entender el gobierno del señor Castillo. Además, no necesariamente subiendo los impuestos, los ciudadanos que pagamos impuestos tenemos mejores servicios, ¿no es cierto? Porque bueno fuera, si uno paga impuestos y ve extraordinarios hospitales, una buena educación, ¿no es cierto?, colegios, pública, claro. Así es, seguridad. Entonces, yo no creo, mira, en la ciencia económica te dicen, y esto es aceptado por todas las escuelas, ¿no?, que cuando tú subes impuestos, le quitas incentivo a la gente a trabajar más en el margen, a ahorrar más por consiguiente, a invertir más, le quitas incentivo, y si ellos le quitas tú el incentivo a trabajar más y comienzan a ahorrar menos en términos relativos, menos ahorro, menos inversión en el largo plazo, eso te lleva a tener un nivel de PBI potencial menor, con lo cual afectas negativamente al bienestar de esta sociedad. Claro, la calidad de vida también, ¿no?, de los ciudadanos. Claro, pues eso te lo establece claramente la ciencia económica. Entonces eso es lo que hay que entender. Resumiendo entonces, Marisol, sí, este no es el momento de pensar en subir impuestos, crear impuestos, no es... ¿Qué debería entonces hacer el Congreso? ¿Qué debería hacer el Congreso? El Congreso, bueno, lo acabo de decir, darle las facultades para fundamentalmente ensanchar la base tributaria. Y en todo lo resto que implica seguir exprimiendo a los que siempre pagan impuestos, ahí no, para obligarlo a discutir, a debatir en forma mucho más amplia y poder llegar a consensos que de verdad beneficien a la sociedad. Porque finalmente, al subir impuestos, por ejemplo, de renta a primera y segunda categoría, eso se va a trasladar, ¿no?, a quien alquila, por ejemplo, una propiedad. Pero lógico, eso se llama la incidencia del impuesto. El impuesto no es quien paga la SUNAT, la incidencia se tira para atrás. Claro. Entonces, no es así como se está planteando, Marisol. Yo creo que el señor ministro de Economía, desde el punto de vista del manejo de la macroeconomía, no lo está haciendo bien. Bien, muchas gracias al señor González Izquierdo por atendernos esta noche en la edición central, y vamos a ver si toman los consejos que ha dado esta noche y también, por supuesto, el Congreso de la República, porque no es momento, como nos dice el profesor González Izquierdo, de este paquetazo tributario cuando las empresas están ahogadas y los ciudadanos también. Gracias por estos alcances. Gracias también. Bien.